Comentaba, esta sesión tiene que ver más como cómo medimos la calidad en las mermeladas, ¿no? Y que tiene que ver justo con los parámetros de producción. Entonces, solo como para recordar, ¿no? Y dar un breve repaso, porque ya tiene pues una semana que nos vimos, los ingredientes necesarios para hacer una mermelada, pues son estos que aparecen aquí, ¿no? Hablábamos, por ahí todavía vi que había algunas dudas en el chat, en el WhatsApp. Hablábamos de la selección de la fruta. Esta fruta tiene que ser fresca y madura. De preferencia, descartemos las que estén muy maduras, ¿no? Aquellas que ya se ven un poquito oxidadas, ¿no? En su cáscara, que estén muy aguaditas, ya no nos van a servir tanto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿No? Una semana fue mucho. ¿Por la Este, glucosa? no, por la cantidad de pectina. En realidad las Ah, frutas, cuando están verdes, ¿no? Están inmaduras, tienen una gran cantidad de pectina. Conforme se van madurando, van perdiendo esa pectina y obviamente cuando ya están muy maduras, va pues sí, como hacia su momento de menor cantidad de pectinas, ¿no? Es importante que tenga una buena cantidad de pectinas nuestra fruta, porque recuerden que la pectina nos ayuda a tener la consistencia en las mermeladas. Ujú. Entonces, prefiéranlas. Hay quienes hacen, por ejemplo, una mezcla entre frutas más bien poquito, inmaduras, pegándole a lo maduro, y maduras, ¿no? Pero no sobremaduras, ¿no? O sea, no pasando ese momento en el que ya se empiezan a ver los tejidos muy oxidados. Pero sí prefieran frutas más bien ya muy cercano a la madurez, ¿no? Cuando tienen así todo ese dulzor que va a ser importante para nuestra mermelada, pero por la cuestión de la pectina. Hablábamos del azúcar. Entonces, el azúcar también, además de funcionar justo como un medio, ¿no? Donde vamos a aumentar la cantidad de solutos para disminuir la actividad del agua y que esta agua no esté disponible para el crecimiento de hongos y de bacterias. Además de eso, también el azúcar ayuda para como en adquirir esta gelificación, ¿no? En esta consistencia. Este, si tenemos una baja concentración de azúcar, podríamos tener un poco de esa agua disponible y entonces puede ser que nuestra mermelada se fermente, ¿no? Es decir, que sí permite el crecimiento de hongos y de bacterias. Si le ponemos una gran cantidad de azúcar, el riesgo que podemos tener es que se cristalice, ¿no? Entonces, también mencionábamos que podríamos utilizar azúcar blanca en general porque mantiene como los colores. Si utilizamos un azúcar mascabado, pues se van a ver como si nuestra fruta estuviera oxidada. Va a cambiar un poquito el aspecto. Se puede utilizar si nosotros estamos utilizando frutas muy oscuras, ¿no? Por ejemplo, zarzamora, ¿no? En ese caso podrían ocupar azúcar mascabado. Y otra de las cosas importantes que decíamos es que el azúcar se va a cocinar en un medio ácido. Esto es lo que, digamos, en términos científicos, lo que produce es una inversión de la sacarosa. Eso quiere decir que se desdobla. La sacarosa es un azúcar que en realidad está compuesto de dos azúcares, ¿no? Que es la fructosa, que está muy presente en las frutas, y la glucosa. Para los diabéticos, pues, digamos, el veneno sería la glucosa, ¿no? Porque justo no producen suficiente insulina, ¿no? Que les ayude a degradar esta molécula y se les acumula en la sangre, pero la fructosa no tienen problemas. Entonces, esta inversión de la sacarosa, este rompimiento de esta molécula, retarda también la cristalización, ¿no? Este,
mencionábamos que también era importante la cuestión del ácido cítrico. Me parece que la sesión pasada les dije un dato que no era correcto, ¿no? Entonces lo voy a revisar, pero aquí se los puse justo en la diapositiva, ¿no? Para que lo tengan y quede como para la posteridad, ¿no? Que la cantidad del ácido cítrico, si se va a agregar a las mermeladas, debe ser del 0.15 al 0.2%. Eso quiere decir que ponemos 0.15 gramos de ácido cítrico por cada 100 gramos de fruta, ¿no? O lo que sería más sencillo, 1.5 gramos por cada kilo, ¿correcto? Ahora, ¿para qué decíamos que era importante el ácido cítrico? ¿Se acuerdan? Es un conservador. Ajá, es un conservador, o sea, eso va a ayudarnos a mantener también los colores de nuestra fruta, que no se oxide, pero también decíamos que era una especie de vehículo, ¿no? Ayudaba a que la pectina que está en las frutas, en las cáscaras, se libere, ¿no? De hecho, por ejemplo, gelatinas, mermeladas que son muy fáciles de hacer, tienen el mismo contenido de pectina que de ácido cítrico, ¿no? Sin embargo, pues no todas las frutas tienen esta condición. Entonces, el ácido cítrico es útil para la gelificación, ¿no? Al liberar la pectina de las frutas, para proporcionar brillo, color, mejora el sabor, ¿no? O sea, como que resalta los sabores y también evita la cristalización del azúcar, además de lo que nos mencionaba, que actúa como conservador. Y por último, la pectina. Por ahí, no me acuerdo quién nos decía, y muy acertadamente, que había diferentes tipos de pectina, ¿no? La pectina es el agente gelificante que ya está en las frutas, pero hay frutas que tienen muy bajo contenido en pectina y que ustedes habrán visto en las recetas, que algunas recetas justo tienen este ingrediente extra. Sí, Cris. Yo quería saber cómo podría hacer mi mermelada sin que se oxidara la manzana. Ok. Justo lo que puedes hacer es poniéndole ácido cítrico, ¿no? O jugo de limón. Muchas veces en las recetas, y seguro en la de manzana, viene una cantidad de jugo de limón o de ácido cítrico. ¿Si es así o no? En general sí, ¿no? Estos se pueden comprar. Por ejemplo, el ácido cítrico es muy fácil que lo puedan encontrar en cualquiera de estas materias primas, ¿no? De estos locales de materias primas donde venden gelatina, donde venden bolsas, ¿no? Eh, y la pectina sí es un poquito más complicada de conseguir, ¿no? Pueden conseguirla en estas tiendas más grandes como la Alpina, ¿no? Que está cerca de Metro Portales, ahí pueden comprarlo, ¿no? O en una casa de materias primas más grande. Entonces, nos comentaba la sesión pasada una compañera que pidieran pectina para mermeladas. Esta pectina para mermeladas es, generalmente es la pectina 150, así se le conoce, ¿no? Hay pectina 100, hay pectina 150, hay pectina 200. ¿A qué se refiere eso? Es el grado de la pectina, ¿no? Es la cantidad de azúcar que un kilo de esta pectina puede gelificar en condiciones óptimas. Por ejemplo, eh, si tenemos una pectina 150, significa que un kilo de pectina podría gelificar hasta 150 kilos de azúcar. Va en ese sentido, ¿no? Entonces, en las recetas generalmente se indica cuál es la cantidad de pectina que se pondría. Ujú. Eso es justo para las frutas que no, sí lo pueden buscar como pectina 150. Esa es la que se ocupa para las mermeladas, ¿no? Este, bueno, lo van a encontrar para las frutas que tienen bajo contenido en pectina. Entonces, por ahí también en el chat resultaron algunas preguntas interesantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay quienes se les hace muy fácil de pronto
cambiar en una receta una fruta por la otra. Yo les decía que no lo hicieran, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí van a ver que la piña, ¿no? Está en inglés, pero la pineapple, ¿no? Tiene 13% de azúcar. Y la lima, ¿no? Que sería como el ejemplo opuesto, tiene 1% de azúcar, ¿no? Eso obviamente lo sentimos, ¿no? La lima no es nada dulce, mientras que la piña sí lo es, ¿no? Y lo vemos en las recetas. Aquí les copié unos ejemplos de receta donde se hace mermelada con piña y vemos que, por ejemplo, para 1 kilo de piña se ocupan 600 gramos de azúcar, mientras que para 1 kilo de lima se ocupan 700 gramos de azúcar. Esto no solo tiene que ver con el contenido de azúcar en la fruta, ¿no? Sino, por ejemplo, en el caso de la lima, eh, sabemos que es una fruta con alto contenido en pectinas, ¿no? Entonces, no solo el azúcar va a ayudar a todo lo que ya hemos comentado, sino que el alto contenido en pectinas de esta lima va también a ayudar a liberar, la acidez de la lima va a ayudar a liberar esas pectinas y aportar a la cuestión de que se gelifique de manera correcta, ¿no? Entonces es un juego de 3 componentes, ¿no? Una es la fruta, otra es la acidez y otra es el contenido de pectina. Y con base en esos 3 parámetros es que se determina la cantidad de azúcar que se usa en una mermelada u otra. Más adelante les tengo un ejemplo y espero que quede un poquito más claro. Es difícil porque yo justo he estado buscando para la compañera que hizo la pregunta en el WhatsApp, si había una tabla donde se dijera, esta fruta, ¿qué cantidad de azúcar le tengo que poner? ¿No? Y no las existo, yo no las he encontrado. Si ustedes las encuentran, por favor, compártanlas. Pero tampoco sería tan difícil de hacer. Ahora les voy a enseñar más adelante por qué. ¿Es piña madura? Sí, es una piña madura. Sí, recordemos que las frutas las vamos a ocupar pues maduras porque es cuando alcanzan su mayor contenido de azúcar, ¿no? Pero que no se excedan en la madurez porque entonces va en decremento de la pectina. Ahora, esta es otra tabla donde se relaciona el ácido cítrico y la pectina, ¿no? Entonces, hay frutas, ¿no? Como los arándanos, en general como las berries, ¿no? Todos los frutos rojos, tienen un alto contenido de pectinas y también un contenido de acidez alto. Entonces, cuando tienen más o menos el mismo nivel de pectina y de acidez, casi que no tienes problemas para hacer la mermelada, ¿no? Sin embargo, cuando te vas hacia este tipo de frutas, ¿no? Como las uvas, el melón, los duraznos, que tienen muy bajo contenido de pectinas y su acidez también es muy bajo, pues entonces ahí obviamente vamos a intuir que vamos a necesitar agregar pectina extra, uh-huh, o vamos a también que agregar ácido, ¿no? Jugo de limón, no solo como conservador, sino como liberador de la poca pectina que hay aquí, ¿no? Este, o ácido cítrico, veíamos. Uh-huh. Entonces, eh, ahora vamos como al proceso en general de cuando hacemos o cuando se hace una mermelada, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, tenemos la selección de la fruta, es muy importante el pesado, lavado, el pelado, lo que llamamos el pulpeado, ahorita vamos a ver cada una de esas fases, la precocción, la cocción, donde aquí está, digamos, la clave, ¿no? De que tengas éxito en poder preparar tu mermelada o no. Y entonces, ¿de qué depende? Pues depende ya dijimos, ¿no? Del azúcar, del ácido cítrico, de la pectina, y aquí el sorbato de potasio actúa como también un liberador de pectina y un conservador. Y aquí van a ver algunos parámetros, ¿no? De los cuales ya mencionábamos. En general se dice que, por ejemplo,
la cantidad de fruta es más o menos la cantidad de azúcar, ¿no? O sea, por cada kilo de azúcar, de fruta, vamos a poner más o menos 1 kilo de azúcar. Eso es como a grosso modo, ¿no? Aunque decíamos que justo varía respecto al nivel de pectina y todo lo que hemos estado mencionando. Aquí hay algo que se menciona que son los grados Brix y es algo que nosotros no hemos visto, ¿no? Entonces, para una mermelada, y ahorita lo vamos a desglosar uno a uno, no sé, a 100, deberíamos tener entre 65 y 68 grados Brix. Ahorita vamos a hablar qué es esto. Un pH, ¿no? Que nos habla de la acidez, entre 3.3 y 3.75 de la pulpa. ¿Mm? Entonces, por eso es que, si se acuerdan de la primera sesión, cuando veíamos de las primeras mermeladas, ¿se acuerdan? Una de las primeras mermeladas era la mermelada de naranja, ¿no? Entonces, la mermelada de naranja lograba tener esta consistencia y era más o menos fácil por su alto contenido de pectinas y también por su alto contenido de acidez, ¿no? La pectina en nuestra mezcla debería ser del 0.5 al 1%. ¿Mm? Y en caso de que nosotros quisiéramos poner un conservador como el benzoato de sodio, a mí la verdad no me gusta, pero en los procesos ya más industrializados sí lo ponen hasta el 0.05%, ¿no? Después tenemos que llegar justo a este punto, ¿no? Que es el punto de gelificación, donde ya tenemos la consistencia de mermelada, lo pasamos a nuestro recipiente final, ¿no? Y hacemos el envasado. El envasado dijimos que lo íbamos a hacer a baño María, ¿se acuerdan? Para poder generar vacío y después ya que se enfríe, lo etiquetamos y se almacena. ¿Cuánto es la caducidad de las mermeladas? ¿Se acuerdan? 6 meses. De 6 meses a 1 año, ¿no? Justo si está como en estas concentraciones, ¿no? Decíamos que tiene que tener al menos el 65% de azúcar para de verdad disminuir la actividad de agua y que actúe como conservador, ¿no? Entonces, les puse aquí como una especie de definición, ¿no? Como de la calidad de la mermelada. Y es que como todo alimento para consumo humano debe ser elaborada con la máxima medida de higiene, que aseguren pues la calidad y no ponga en riesgo la salud de quienes lo consumen. Entonces debe elaborarse en buenas condiciones de sanidad, con frutas maduras, frescas, limpias y libres de restos de sustancias tóxicas. Idealmente nosotros tendríamos que conocer el origen de esas frutas, ¿no? Y también puede prepararse con pulpas concentradas o con frutas previamente elaboradas o conservadas. Me refiero a deshidratadas y también, por ejemplo, en almíbar, ¿no? También esas se pueden ocupar perfectamente para hacer mermeladas. Entonces, siempre que reúnan los requisitos que vamos a mencionar. Entonces, para hablar Maestra, de... tengo una pregunta. Claro, Lina. Entonces, por ejemplo, si hacemos la mermelada de fresa y yo no consigo fresas frescas, ¿puedo comprar un frasco de fresas en almíbar para hacer la mermelada? Ajá, o congeladas. Ah, congeladas también entonces. Ujú. Ah, muy Sí, bien. sí, sí. Muy bien. Gracias. Ahorita vamos a ver las votaciones. Uy, parece que sí va ganando el de fresa. Creo que por bastante. No sé si ya todos participaron. Ahorita vemos. Ay, perdón. Entonces, creo que no todos han participado en la votación. Entonces, para ver esta parte de la calidad de las mermeladas, me gustaría que, ay, perdón, se me quedó la imagen de la votación aquí enfrente, no veo nada, ya está. Vamos a ver el caso de esta empresa, ¿no? Que era una empresa familiar y que de pronto decide dar ese paso, ¿no? Porque hablaban un poco de la regulación de las mermeladas, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces, esta empresa pues sigue todos estos pasos que ya mencionamos, ¿no? O sea, tiene la materia prima, en este caso hacen mermelada, es una mermelada artesanal de sabor piña, pero no porque sea artesanal, digamos que estaría fuera de la regulación. Aun cuando ustedes lo encuentren en un supermercado y sea artesanal, el hecho de que ya esté en ese punto de venta
estaría bajo todas las normas aplicables que ahorita les voy a mencionar, espero no se agobien y no se desanimen, ¿no? Pero ellos ocupan una piña, por ejemplo, hacen la selección y el pesado, ven cuáles son las que están en mal estado, están manchadas, eso quiere decir que ya se les pasó la cuestión de la madurez, están podridas, ¿no? Hacen el lavado, importante que el lavado lo hacen con agua potable y aquí en estas concentraciones utilizan 1 mililitro de descontaminante, ahora vamos a ver de qué va. Y aquí están como las entradas, si ustedes ven en el proceso, y acá las salidas, ¿no? Aquí generan cierto aguas residuales, por supuesto, ¿no? De lavado, y después proceden al pelado. Y aquí obtienen 15 gramos de cáscaras, ¿no? A partir de una piña. Hacen el acondicionamiento o el pulpado, lo que veíamos, ¿no? La obtención de la pulpa. Y en este caso obtienen 250 gramos de piña, 500 mililitros de agua, 25 gramos de azúcar, 5 miligramos de pectina y 2 gramos de ácido cítrico. Esto es lo que va a entrar a la obtención de pulpa. Entonces, de todo esto, obtienen una mezcla que son 300 gramos. Esos 300 gramos es lo que lleva a la cocción. Hierve esta mezcla a 105 grados durante 15 minutos y al final pues esto se reduce. El volumen de agua que implica esta receta en particular de la elaboración de mermelada de piña, pues parte de eso se evapora, ¿no? Y finalmente le quedan 270 gramos de mermelada, lo cual es una excelente medida justo para evitar mermas. Si ustedes han visto de los frascos que se utilizan para hacer conservas o para, de los que ya mencionábamos en la sesión pasada, tienen diferentes medidas. Entonces, una de ellas es 270 gramos. Me parece que la que le sigue es de 480 gramos, ¿no? Entonces, ellos hacen esta formulación para que no les sobre mermelada, ¿no? Y queden perfectamente envasado y sellado en este frasco de 270 gramos. Les voy a compartir para quienes todavía no saben dónde podrían conseguir, por ahí una compañera nos pasó el dato de donde ella consigue sus frascos. Yo los he comprado cerca del mercado de la Merced, les voy a pasar bien la calle, y cuestan, no sé, 16 pesos, por ejemplo, estos de 270 gramos, ¿no? Y les sirven las pueden reutilizar muchas veces, porque tienen que ser frascos especiales, decíamos, ¿no? Ahorita justo vamos a ver eso que está dentro de la regulación. También, perdona, también podemos usar los de mermelada, si compramos mermelada, no sé, de alguna marca, se nos acabó, lo lavamos y desinfectamos y esos mismos los podemos usar, ¿verdad? Exacto, sí. Recuerden siempre, aunque estén nuevos o reusados, hay que seguir el procedimiento que les mandé en los videos, ¿no? De limpieza, desinfección y esterilización de los frascos, ¿no? Y por ejemplo, las personas que venden mermelada en botes de plástico. Híjole, no sé cómo lo hagan porque, bueno, tendrías que preguntarles cómo hacen el proceso de limpieza de sus recipientes y de el sellado, ¿no? Es importante, parte de que, o sea, no solo la cantidad de azúcar nos va a ayudar a conservar, sino nuestro sellado al vacío es lo que nos va a ayudar a que esto se mantenga por mucho más tiempo. A lo mejor lo que obtienes es otro tipo de preparados, ¿no? Hay otro tipo de preparados que tienen más azúcar. El mundo de la confitería, ¿no? Que es cómo utilizamos el azúcar en diferentes productos para el consumo humano, es enorme, ¿no? Entonces hay muchísimos productos. Entonces quizá no está haciendo una mermelada, sino está haciendo algún otro producto que a lo mejor tiene más azúcar y que se basa en ese principio para conservarlo, ¿no? Y no necesariamente este proceso de cocción, no sé, o sea, más bien lo que pensaría es que esa mermelada pueda durar menos, ¿no? No es que esté mal hecha, pero que sí puede durar menos, ¿no? Sobre todo como la desinfección de los frascos de plástico, decíamos, ajá, yo creo que son más bien jalea, como dice Betty, ¿no?
Es difícil porque sí se ocupan algunos productos químicos para desinfectar, como ya mencionábamos también la sesión pasada, los recipientes de plástico, pero en general para las mermeladas se ocupan recipientes de vidrio, ¿no? Y bueno, aquí siguiendo el procedimiento lo dejan enfriar y ponen el etiquetado, ¿no? El etiquetado ahora, como ustedes han visto, es algo que se ha vuelto muy importante, está muy regulado, ¿no? Y ya podemos almacenarlo. Entonces vamos a ir viendo cómo, bajo qué normas es que esta empresa, pequeña empresa, se vio en la necesidad de entrarle, ¿no? Entonces, fíjense estas normas aplicables. Está la NOM 251 SSA, eso quiere decir que es de la Secretaría de Salud, ¿no? En el año 2009, que nos habla de las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Esta norma nos habla justamente de algunas de las prácticas que se tienen que tener, qué productos se deben utilizar para desinfectar, para limpiar, por ejemplo, la cocina, etcétera, ¿no? O sea, que tiene que ver cuando vamos a procesar alimentos, ¿no? También las técnicas justo de esterilización, etcétera. Está la norma, esta otra, la 051, donde nos habla de las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Entonces es muy importante aquí, cuando ustedes hagan etiquetas, vamos a ver, se tienen que poner, tengo una diapositiva al final, pero bueno, se tienen que poner los ingredientes de mayor a menor concentración. Hay algunas páginas que ya nos ayudan a generar estas etiquetas. Nosotros ponemos qué es lo que metimos a nuestro proceso y entonces nos ayuda a ver el proceso terminado, ¿no? Entonces les voy a compartir algunas de estas páginas para que vean cómo se generan estas etiquetas. Sin embargo, si ya lo van a hacer justo en este nivel, pues obviamente hay quienes requieren, además de esto, pues un análisis ya químico del producto final, ¿no? Hay empresas que se dedican a hacer análisis de carbohidratos, de proteínas, de grasas que tiene tu producto, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la regulación, pues ya tendrían que entrar a ese tipo de análisis ustedes, ¿no? Está la norma 130, que es de bienes y servicios, de alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a tratamiento térmico, que es justo el de las mermeladas, lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Este tipo de frascos tienen un cierre hermético, es decir, que no van a permitir la entrada de aire y además tienen un tratamiento térmico porque casi siempre se sellan al vacío, ¿no? El producto está caliente, se pone en la tapa y esto genera un diferencial de presión que hace que se selle al vacío. Entonces aquí se ven todas las disposiciones y especificaciones sanitarias que tienen que cumplir estos recipientes. Está la norma 048, que establece el método normalizado para la evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales. ¿A qué se refiere esto? En particular, o sea, ¿cuál sería el riesgo a la salud que pudiera tener o que pudiera presentar nuestra mermelada? ¿Cuál creen ustedes? ¿Intoxicación? Intoxicación, ajá, ¿por qué? Hongos y bacterias. Hongos y bacterias principalmente, ¿no? O sea, los hongos pueden generar algunas toxinas que pueden resultar tóxicas para nosotros, ¿no? Entonces, aquí habla de qué pruebas son las que se tienen que hacer para verificar. Ustedes van a empezar, si ya se dedican a esto, pues como esta empresa, van a tener ciertos lotes, ¿no? Entonces, dentro de esos lotes tendrán que hacer un muestreo para enviar a estas empresas microbiológicas, ¿no? De análisis microbiológicos que nos determinen cuántas unidades formadoras de colonia hay, cuántas esporas hay, si hay crecimiento también de hongos. Entonces, ellos nos van a dar un certificado de que no tenemos bacterias, de que no tenemos hongos, ¿no? Y entonces ahí
se establecen cuáles son esos métodos, ¿no? Para que nuestro producto no implique o no represente ningún riesgo a la salud. Está la norma 093 que habla de la práctica de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos, ¿no? Hablando ya de, como decíamos, que se esté vendiendo en un supermercado, por ejemplo, ¿no? La norma 120, también de bienes y servicios, que habla de las prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. También va a ser importante que nosotros, las mermeladas están sometidas a regulación también de alcohol. ¿Por qué creen? Por Por la la fermentación. fermentación. Por la fermentación. Exacto, ¿no? O sea, parte de eso está que si nuestra mermelada tiene un menor contenido de azúcar, puede ser que entonces haya cabida ahí para algunas bacterias o levaduras que hagan fermentación, ¿no? Entonces hay límites permisibles de hecho, ¿no? De alcohol dentro de esta regulación, pero idealmente pues no debería tener alcohol, ¿están de acuerdo? Luego existen todavía estos otros, ¿no? En particular esta empresa está bajo la norma, estas son normas mexicanas, ¿no? De alimentos para humanos, frutas y derivados de mermelada de piña. Y lo hay así de manera como tan específica como para varios de los productos, ¿no? Obviamente para la mermelada de fresa, para la zarzamora, así la hay, ¿no? Existe también la norma mexicana de alimentos para humanos, frutas y derivados de mermeladas sobre la determinación de la consistencia. Ajá. Esto lo hacen con índices de refracción. Entonces ahí mencionan cuáles son esos parámetros que debería tener nuestra mermelada, ¿no? Y se pone cuáles son los aparatos que se tendrían que utilizar o que se utilizan para determinar que tiene esta consistencia y entonces a lo mejor también decir si es una mermelada, si es una jalea. Ya decíamos que hay varios de estos productos que pudieran ser similares, ¿no? Luego también están bajo todas estas normas Codex para los azúcares. Ustedes ahora también han visto, ¿no? En el etiquetado, por ejemplo, de los alimentos preenvasados, del contenido de azúcar. Es importante ahora, sobre todo como en esta cuestión, pues sí, de los problemas de obesidad que tenemos en nuestro país, indicar, ustedes han visto ahora los sellos grandotes, ¿no? Negros que dicen exceso de azúcares o exceso de sodio. Va a ser muy importante entrarle a esas normas también, ¿no? La que es para confituras, jaleas y mermeladas, la norma general para los contaminantes y toxinas presentes en los alimentos y piensos, y también en la norma general para los aditivos alimentarios, ¿no? Generalmente sí se ponen aditivos, principalmente pues conservadores, ¿no? Como el benzoato de sodio del que ya platicamos, ¿no? Entonces vean la cantidad de normas a las que pues una mermelada, aunque sea artesanal, pues se ve la necesidad de cumplir, ¿no? Podrían parecer muchas, sin embargo, o sea, digamos que las operaciones unitarias y procesos en general de buenas prácticas de manufactura, si uno lo sigue, no tendría que tener problemas con esto, ¿no? Estas son las normas y pues quien se encarga de la vigilancia pues es COFEPRIS, pero también Profeco, ¿no? Les voy a mandar por ahí también en el WhatsApp, justo, una nota de Profeco por ejemplo, que dice qué mermeladas incumplen, o sea, que lo que menciona en su etiqueta resulta que no era así, ¿no? Y entonces pues es la vigilancia de estas normas, ¿no? Ver que no solo que existan, sino que de verdad lo que se dice ahí se esté cumpliendo. Entonces, bueno, esta es una foto, por ejemplo, ya de las marmitas, de las diferentes estaciones que se tienen en una escala pues mucho más amplia, ¿no? No nuestra cocina, sino pues ya
más grande, ¿no? Como semi-industrial o industrializado. Entonces, les hablaba de las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son estos, no? Pues es como una serie de reglas que nos permiten generar procesos confiables, ¿no? En estas buenas prácticas de manufactura aplicadas a las mermeladas, les puedo contar que habla, por ejemplo, de cómo almacenar nuestras materias primas, que debe ser en un ambiente seco, a temperatura ambiente, o sea, no tenerlas en lugares húmedos donde se puedan echar a perder fácilmente, tener pues mucha higiene, lavar bien nuestros utensilios, nuestro equipo, el espacio donde vamos a trabajar, ¿no? Las personas que tengan un correcto lavado de manos, que tengan el cabello recogido, uñas cortas, el uso de cofias, de cubrebocas, ¿no? Para la elaboración de alimentos es importante. Los métodos de desinfección, ¿no? De las frutas, cómo se va a almacenar y cómo se van a transportar estos también es importante. Entonces, todo esto es, si ustedes es que ya quieren meterse a esto, tendrían que revisar estas prácticas de manufactura, ¿no? Documentar cada lote, ¿no? Decir, pues este lote 1 a lo mejor los hice con fresas de Irapuato, pero este segundo lote los hice con fresas que venían de Xochimilco, ¿no? Y entonces uno puede ir viendo al final también, ir documentando, pues me salió mucho mejor esta fresa, ¿no? O sea, tenía un mayor contenido de acidez, eh, registré menores tiempos de cocción, no sé, etcétera, ¿no? Ir documentando todo como una especie de bitácora va a ser importante para cuando pues vengan estas personas a hacer la revisión, ¿no? De, incluso de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Llegan también a revisar. El, el vidrio, ¿no? El vidrio que nosotros estemos ocupando, pues se utiliza porque en general es inerte, eso quiere decir que no va a reaccionar con, por ejemplo, lo ácido o lo caliente, que con lo caliente no se va a empezar a deshacer, como sí ocurre con muchos plásticos, ¿no? Se empiezan a disolver esos plásticos y quedan en el producto. Se utiliza porque es resistente a la temperatura y bueno, también tiene como estas bondades del reciclado. En estas normas también se establece qué tipo de vidrio se tiene que usar, ¿no? O sea, qué porcentaje de ciertos minerales son los que tienen ahí, ¿no? Que hacen que ese vidrio sea el que se ocupe, ¿no? Lo mismo habla y menciona de las tapas, ¿no? Les decía, son tapas de aluminio, se llaman tapas de aluminio termosellado, que siempre tienen como esa capita, ¿no? Que las recubre, es importante. Y bueno, ahora también se están metiendo dentro de las normas el que se utilice papel, ¿no? Para las etiquetas y no plásticos, en el sentido como más como del medio ambiente, ¿no? Pero bueno. Entonces, vamos a revisar un poquito, como muy a grosso modo, cada una de estas fases, y que es algo que ya hemos visto, pero que si tienen alguna duda, pues es el momento para despejarla, ¿no? Hablábamos de la selección y el pesado, frutas en buen estado, maduras, preferentemente inmaduras a que estén muy, muy maduras. Esto nos va a permitir justo determinar los rendimientos y la cantidad de aditivos. Los aditivos me refiero al azúcar, a la pectina, al ácido cítrico o al limón que vayamos a poner, ¿no? Es importante. Desinfección. En estas buenas prácticas de manufactura se recomienda utilizar hipoclorito de sodio, o sea, el cloro, al del 0.05 al 2%. Generalmente el cloro comercial creo que está como en el 3%, ¿no? Entonces hay que hacer el cálculo para llevarlo a estas concentraciones, dependiendo de la dilución que nosotros vayamos a hacer, ¿no? El volumen que vayamos a ocupar para que estén sumergidas nuestras frutas al menos 15 minutos, ¿no? Esto por parte de como desinfección con cloro, ¿no? Entonces hay que sumergirlo, dejar 15 minutos y después enjuagarlo con agua potable, es importante, ¿no? Que todo el proceso sea con agua potable.
en caso de que tenga mucha tierra, Tengo una suciedad, duda, etcétera. disculpa. Sí, ¿La desinfección tiene que ser forzosamente con hipoclorito de sodio o se pueden usar estos desinfectantes que venden en los supermercados de diferentes? para nosotros está bien hacerlo, ¿no? Hablo a nivel como de buenas prácticas de manufactura. Hay una lista de cuáles serían los desinfectantes que están permitidos. Algunos de los que encontramos en el súper no están dentro de la norma, ¿no? El más común, y que sí está, es el cloro. Pero sí, o sea, si tú lo quieres hacer en tu casa para ti, con otro tipo de desinfectante, claro que lo puedes hacer. Ah, ok, muy bien, gracias. Luego viene el pelado, ¿no? En el caso de estas industrias se puede hacer manual, nosotros también lo podemos hacer manual, cortando con un rallador, con un pelador, con un cuchillo, pero bueno, estas industrias a veces también tienen como un pelado mecánico, ¿no? Tienen ya sus aparatos para quitar la cáscara y que sea mucho más eficiente esta parte, porque luego la verdad es que nosotros nos llevamos ahí un pedacito de pulpa, ¿no? Pero bueno, este, y viene después la parte del pulpeado. ¿Cómo vamos a obtener la pulpa, no? Habrán visto que hay algunos productos que de hecho tienen como, que dejan parte de la fruta en trozos más grandes, ¿no? Y pues está bien, aunque en general las mermeladas no llevan cáscaras ni pedacitos de fruta, ¿no? Van más bien como muy aplastados, ¿no? Pues esto se puede hacer o lo hacen en licuadora, ya a nivel más semi-industrial, industrial, ¿no? Lo hacen con estas que se llaman pulpeadoras. Uh-huh. Y vamos a hacer la precocción y cocción de la fruta. Eso va a depender, obviamente, de cada una de las frutas, ¿no? Ya veíamos que hay algunas que se pueden cocer 15 minutos, hay algunas que se tardan hasta 30, 45 minutos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de cocer nuestra fruta? Pues hasta que tengamos la consistencia, ¿no? Pero antes de la consistencia, una vez que tenemos nuestra pulpa, vamos a subirle a la flama para que empiece digamos, a liberar, ayudar con el calor, a liberar un poquito de la pectina que tiene nuestra fruta. Ajá. Y es en ese momento, antes de que empiece a cocerse, que vamos a agregar el azúcar y el ácido cítrico, ¿no? Entonces decíamos que en general más o menos vamos a poner por cada kilo de fruta entre 800 y un kilo, 800 gramos y un kilo de azúcar, ¿no? Y vamos a hacer más o menos en este punto que es ya muy, eh, digamos, como conforme a la norma, tendríamos que hacer un cálculo de ácido cítrico que esté en pH 3.5. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a medir el pH de la pulpa, ¿no? Y vamos a ver si está en 3.5. De 3.5 a 3.6, hay veces que se agrega solo de 1 a 2 gramos de ácido cítrico a la pulpa, ¿no? Porque al final queremos que esté, si se acuerdan, en estos pHs aproximadamente, ¿no? Pero que con la adición de a veces agua, a veces azúcar, esto va a variar. Entonces, en un proceso pues ya más industrializado, sí va a ser necesario agregar un poco de ácido cítrico, ¿no? Dependiendo del pH de nuestra pulpa. Obviamente, entre más alto sea el pH, pues más cantidad de ácido cítrico vamos a requerir para bajar este pH y llegar al pH óptimo. Uh-huh. Este pH ¿se puede medir con las tiras? se mide con las tiras, exactamente. Se mide con las tiras o se mide con pues, potenciómetros o sea, ya a nivel casero les puedo mandar un videito de cómo pueden hacer un indicador de pH con col morada, ¿no? Pero, pues sí, ya a nivel comercial, pues sí van a requerir algún aparato, ¿no? O alguna tira, pues,
La tira no te permite ver, por ejemplo, la diferencia entre 3 y 3.5 o 3.6, casi no se ve mucho, ¿no? Al menos que tú seas muy bueno viendo, pero van en escala de 1 a 1, ¿no? Van de 1, 2, 3, 4, 5, así. Entonces, no sería tan exacto, pero te daría una idea, ¿cierto? Ahora, dijimos que vamos a poner a cocer nuestra mermelada hasta el punto de que ya se gelifique, ¿no? Que alcance la consistencia. Entonces, este punto de gelificación se logra cuando se alcanza el porcentaje de sólidos solubles deseados, que en el caso, ay, perdón por tantos aquí errores de dedos, pero en el caso de las mermeladas es del 65 al 68. Entonces, para esto, a este nivel se utilizan estos aparatos que son los refractómetros. Entonces, los refractómetros nos hablan de, como su nombre lo dice, del índice de refracción. Entonces, el índice de refracción va a depender justamente de la cantidad de azúcar que tiene nuestra preparación, ¿no? Entonces, entre más espeso sea, pues la refracción va a ser más alta, ¿no? Entonces, este índice de refracción se puede transformar a otra unidad que quizás sea más fácil de entender, que son los grados Brix, ¿no? Entonces, los grados Brix nos dice qué cantidad de azúcar hay en 100 gramos o sea, qué cantidad de soluto hay en 100 gramos de disolvente. A lo mejor está un poco difícil de entender, pero ahorita les voy a poner un ejemplo. Además, eso va a depender también, por ejemplo, de cómo se disuelve el azúcar, de cuándo alcanza ese punto como también de fusión del azúcar, y eso va a depender pues de la ebullición también del agua, ¿no? Entonces hablábamos en alguna de las sesiones que el agua, por ejemplo, a nivel del mar, sí hierve a 100 grados, pero conforme aumenta la altura, esta temperatura puede disminuir, ¿no? Decíamos que en Ciudad de México, más o menos el agua hierve como a unos 92 grados, ¿no? ¿Sabes? Y los grados Brix se ven influenciados no solo por la cantidad de soluto, sino por la temperatura y obviamente pues la presión también, ¿no? Entonces hay varios ahí elementos que juegan y que hacen complicado que nosotros podamos saber, digamos, de manera muy casera estos datos, pero que si nosotros tuviéramos este aparato, sería muy fácil para nosotros ir de un lado al otro. Ahorita van a ver por qué en el ejemplo, ¿no? Estos refractómetros, hay algunos que no son tan costosos, ¿no? Que son más bien chinos, ¿no? Te pueden llegar a costar, no sé, entre 400 y 800 pesos. Y los hay, pues ya más profesionales que sí cuestan 5,000, 10,000, hasta 30,000 pesos, ¿no? Dependiendo. Si nosotros queremos comprar un refractómetro Excelente. para nuestro uso en casa, les conviene uno más o menos económico, ¿no? En lo que van aprendiendo. Y además, es importante que ustedes vean de cuántos grados, de qué grados, más bien el rango de grados Brix que mide. Para las mermeladas es necesario que abarque de 65 a 68 grados Brix. Hay algunos refractómetros que ustedes van a ver en el mercado que van de 0 a 10, de 0 a 30, de 0 a 40 o de 20 a 40. Obviamente eso depende para qué se van a ocupar, ¿no? Si los van a ocupar para este fin, si les digo que la escala incluya del 65 al 68. Obviamente aquellos refractómetros que tienen una escala, por ejemplo, de 0 a 10, pues son mucho más precisos que aquel que te puedes conseguir que va de 0 a 90. De 0 a 90 te va a servir para muchas cosas, pero quizá no va a ser tan preciso, ¿no?
Pero si estás empezando, a lo mejor no te importa que no sea tan preciso, sino que también te dé una idea, ¿no? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria de alimentos, definitivamente, ¿no? Se utiliza para medir la calidad, por ejemplo, en las mieles, se utiliza para determinar el contenido de azúcares pues en alimentos en general, ¿no? Tal vez de una bebida ya preparada y azucarada, pero también, por ejemplo, en la industria cervecera se ocupa para determinar la cantidad de azúcar que hay en la malta, ¿no? Esto quiere decir cuántos azúcares se van a convertir después y te da una idea del porcentaje de alcohol que vas a tener finalmente, ¿no? Entonces tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Ahora, ¿qué aplicación en particular pues tiene para las mermeladas, ¿no? Entonces, quiero que vean cómo se utiliza primero un refractómetro para que después lo que viene pues sea más fácil de entender. Entonces, espero que se vea porque como estamos en Zoom, luego tiene aquí derechos de autor. No deja ver. Me dicen si lo ven, por favor. Sí se ve. Gracias. No se ve, maestra. Bueno, esto no pretende ser así pues un comercial de este aparato, pero este es uno, pues como ustedes ven, es uno de estos refractómetros económicos y vamos a verlo como muy lentamente. Espérenme, voy a silenciar tantito. Entonces, como se ve aquí en la imagen, les digo que tiene estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en determinar la cantidad, la calidad de las mieles, el contenido de azúcar en frutas y su fundamento, pues como su nombre lo dice, pues es la refracción. La refracción es cómo cambia la dirección del rayo de luz, ¿no? Dependiendo, cuando pasa de un medio, que es el aire, hacia otro medio, que sería nuestra miel, que sería nuestra gotita de jugo de uva, lo que sea, ¿no? Que tiene una densidad distinta. Entonces, dependiendo de la densidad, por ejemplo, algo que tiene más azúcar, pues es mucho más denso, entonces la refracción de eso va a ser distinto, ¿no? Cómo se desvía ese rayo de luz, nos va a dar cierto ángulo y a eso se refiere y se puede traducir eso, índice de refracción en grados Brix. Ahorita vamos a seguir hablando de los grados Brix. Entonces tiene estas aplicaciones y como ven aquí ustedes hay diferentes tipos porque les digo que hay aquellos que van de 0 a 20, de 0 a 80, de 40 a 60, ¿no? Entonces hay diferentes rangos. Recuerden, si ustedes lo quieren para mermeladas, ocupen el que incluya al menos el rango de 65 a 68. Vamos a seguir avanzando tantito. Entonces aquí lo que se hace es, primero se calibra. Se calibra con, esto es una piseta con agua destilada. El agua destilada la podemos conseguir aquí en Ciudad de México, por ejemplo, en algunas droguerías, ¿no? Farmacia París, en la que está atrás de ahí, que es ¿cómo se llama? La píldora, me parece que también se llama ahí. Entonces la pueden conseguir así, ¿no? Es un agua que no tiene ningún tipo de sal, entonces digamos que ese índice de refracción
sería 0, ¿no? Entonces aquí está limpiando y pone una gotita que se queda ahí, ¿no? Cuando se tapa, se tiene la medida exacta, el resto se elimina, ya digamos que es un volumen específico, o sea, no importa, ustedes van a decir, obviamente, si yo pongo 5 mililitros de jugo, pues va a tener más azúcar que 2 mililitros, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, pues entre comillas, como calibra el volumen que ustedes van a estar midiendo, y después lo que hace es, con ese desarmador, lo calibra a 0, ¿no? Porque el agua destilada debería tener, pues, la medida basal de 0, ¿no? Y luego, una vez que hace eso, pues ya lo limpia, ¿no? Quita eso, lo seca y ahora sí pone su muestra, ¿no? Su muestra en este caso, pues es el jugo de la uva, ¿no? Como tal. Y lo que hace, pues otra vez ahora, es ponerlo hacia la luz, porque es importante, ¿no? Que le incidan los rayos de luz, y a través del monóculo puede ver los grados que tiene ese jugo de cómo se mueve. No, ya no vi cómo se movió. ¿Ustedes vieron? Ahí donde decía lectura, se supone que se mueve, ¿no? Se mueve hacia los grados que tengan, que correspondan. Ya no lo veo. Pero esto que se ve aquí, ¿no? Justo como se mueve aquí, es donde se queda fijo en los grados Brix que debería tener este jugo de uva, ¿no? No sé si les queda más o menos claro cómo funciona. ¿Sí? Sí, maestra. Vale, ¿todo sí? O si hay alguien que tenga duda, con confianza, ¿eh? Buscamos otra forma de explicarlo. No, todo bien, maestra, muchas gracias. Vamos bien. Todo bien, gracias. Perfecto. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿No? Ahí, fíjense. Esto nos habla justo como de, en promedio, una fruta, ¿cuáles serían sus grados Brix? ¿No? Aquí dice en promedio porque pues hay frutas que sabemos que tienen un mayor contenido de azúcar, ¿no? Y entonces van a ser más densos y por lo tanto pues el índice de refracción va a ser distinto que otra que no es tan dulce, ¿no? Pero en general, vean, por ejemplo, las uvas tienen grados Brix de 14, ¿no? Las papayas de 15, las limas de 8, ¿no? No tienen tanta azúcar. Y así, etcétera. Podemos encontrar una tabla que nos habla en general que cuántos grados Brix tiene una fruta. ¿Para qué nos sirve esto? ¿No? Entonces les voy a poner aquí un ejemplo, espero que se pueda entender. El caso de la fresa, ¿no? Que es el que al parecer en las votaciones es el que va ganando. O el que ya ganó, no sé. Entonces, vean, la fresa, me voy a regresar a la tabla, tiene 14 grados Brix, ¿no? Aquí, por aquí está la fresa, ¿dónde está? Ahí no la veo. ¿Dónde está? Strawberry, aquí está, ¿no? La fresa tiene 14 grados Brix. ¿Ok? Entonces, los grados Brix, yo les decía que es una medida de cuánto soluto, en este caso, cuánto azúcar hay en determinada unidad de masa, ¿no? De hecho, son 100 gramos. Pero esta es una transformación que me parece útil, ¿no? Que podemos ocupar la cantidad de azúcar que hay entre el peso de la fruta por 100. Ajá. Entonces, si nosotros ya sabemos que nuestra fresa tiene 14 grados Brix, sustituimos en la fórmula 14, ¿no? En este lado. Y ahora, ¿cuánto azúcar hay en mis fresas, en 1000 gramos de fresa? Ajá, este es 1 kilo por 100. Entonces, despejamos, si se acuerdan de sus clases de matemáticas, ¿no? De sus ecuaciones,
podemos pasar de un lado de la ecuación al otro y pasa con la operación contraria. En este caso, por ejemplo, este 100 está multiplicando, pasaría dividiendo al 14, ¿no? Entonces, la cantidad de azúcar que hay en 1000 gramos de fresa es igual a 14 entre 100. 14 entre 100 es 0.14. Ahora despejamos estos 1000, ¿no? Estos 1000 gramos que están aquí, digamos, estorbando al azúcar para conocer la cantidad de azúcar, ¿no? Nosotros queremos saber cuánto azúcar hay en 1000 gramos de fresa. Y entonces, despejamos esto, estos 1000 están dividiendo, entonces pasarían multiplicando. Entonces, al realizar esta operación, tenemos que en 1 kilo de fresa vamos a tener 140 gramos de azúcar. ¿Todos bien hasta ahí? Sí. Sí. Sí, vamos bien. Bien. Entonces, nosotros decíamos que, me voy a regresar tantito, perdón, solo para que vean que sí está en la presentación para cuando ustedes lo quieran revisar. Ay, perdón. Dentro de todo el proceso. Ay, no está aquí. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Decíamos que vamos a detener la cocción cuando lleguemos a entre 65 y 68 grados Brix. ¿Ok? Entonces, voy a otra vez adelantar. Entonces requerimos 64 como mínimo, ¿no? Decíamos, entre 65 y 68, vamos a poner 64 porque de todas maneras cuando estemos en el cocimiento eso se va a concentrar, ¿no? Entonces va a ser de hecho más denso. Entonces, al menos necesitamos 64. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Entonces, estos 64 le vamos a poner 640, porque estamos hablando en una unidad superior. Estos 640 le vamos a quitar los grados Brix medidos en la fruta, los 140. Y, perdón, es que aquí estos 100 debían, no. Los 140 que tiene el kilo de fresa, ¿no? Entonces, 640 menos 140, ¿cuántos gramos de azúcar por kilo de fresa voy a poner? Esta fórmula lo que nos dice es que requiero al menos medio kilo de azúcar, para alcanzar los 64 grados Brix. No sé si me di a explicar esto o no. No le entendí muy bien. Ok. A ver, hasta que teníamos 140 gramos de azúcar por 1 kilo de fresa, íbamos bien, ¿verdad? Sí. Ahora, nosotros necesitamos tener 64 grados Brix. Entonces lo podemos poner aquí y poner, y restar esos 64. Si ya tenemos, o sea, necesitamos 64 y tenemos 14 de la fresa, podríamos restarlo así, ¿no? Y tendríamos 50. Necesitaríamos completar 50 grados Brix. ¿Están de acuerdo? Es que aquí me salté unos pasos en esta fórmula, no se las puse completa. Pero a ver, regresando a la fórmula de los grados Brix. Tenemos 60, ¿no? Digo, queremos 64, pero ya tenemos 14 por la fresa, que nos aporta la fresa, ¿sí? Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, sí. Entonces, ahora lo que queremos es esos 50 grados Brix, ¿cómo los vamos a obtener? Entonces podemos regresar otra vez a nuestra fórmula de los grados Brix y poner 50 aquí.
Y entonces vamos a otra vez despejar, ¿no? Ahora, ¿cuánto azúcar requiero dentro de los 1000 gramos de fresa que ya tengo? Ajá, y puedo despejar la cantidad de azúcar. Y debería darme estos 500 gramos de azúcar. Voy a desglosárselos bien en otra diapositiva para que lo tengan claro. Es que aquí hice una conversión justo para que según yo fuera más sencillo, pero creo que no lo está haciendo. La idea de esto es que con esta formulita nosotros podríamos, si nosotros conocemos los grados Brix de cada una de las frutas, podríamos entonces conocer la cantidad de azúcar que requerimos poner en cada una de las mermeladas. ¿Cierto? Sí. Porque sabemos que tendríamos que tener entre 65 y 68 grados Brix. Sí, Rosalía. Los grados Brix nunca varían, aunque la fruta, por si la misma fresa sea, pues hay una muy chiquita o hay una muy grande, no varía, siempre la fresa va a tener los mismos grados Brix. No, o sea, sí varía, por eso las tablas, esta tabla que les presenté antes, dice promedio. ¿Sí ves? Bueno, aquí dice promedio. O sea, en promedio, este ejemplo que estamos viendo, la fresa tiene 14. Pero sí puede variar, ¿no? O sea, si es una fresa así súper dulce, podría tener 15, ¿no? O podría llegar a 12. Igual el mango, que tenemos muchas variedades de mangos, puede variar. Okay. Así es. Pero te da una idea, ¿no? Te da una idea más o menos. Sí, gracias. Uh-huh. Uh-huh. Ok. A lo mejor, no sé si ustedes lo vean, pero en esta fórmula de los grados Brix, y yo por eso se los puse en rojito, si ustedes ven en la fórmula ahí, cuando ocupamos 1 kilo de fresas, y casi siempre en las recetas de mermeladas vamos a ver que se hace por kilo, ¿no? Dice 1 kilo de manzana, 1 kilo de plátano, 1 kilo de piña, ¿no? Porque es muy fácil hacer esos cálculos. Entonces, nosotros vamos a tener aquí abajo 1000 gramos, que es nuestro kilo de fruta. Y si ven, siempre se multiplica por 100, ¿no? Entonces, en este caso, estos dos ceros que están multiplicando, se los quitamos a los que están dividiendo. ¿Sí todos se saben esta reglita? No, sí. Sí, maestra. Para los que no se lo saben, se los voy a desglosar en otra diapositiva, ¿no? Y se las inserto aquí. Pero para los que sí lo saben, es como estos dos ceros que multiplican, se los quito a los que dividen. Y me queda entre 10. Ajá, y si yo quiero despejar el azúcar, entonces estos 10 pasan multiplicando. Por eso es que como requiero 64 grados Brix, yo le puse 640 y me salté ese paso. ¿Ya vieron? Sí. Entonces, por eso es que dice aquí 640 y no 64. Entonces, esos 640 le voy a restar los 140 que yo ya sé que hay de azúcar en 1 kilo, ¿no? Porque todo es por 1 kilo, en 1 kilo de fresas. Y eso me va a dar 500 gramos. Entonces, sé que necesito 500 gramos de azúcar por kilo de fresas para llegar a 64 grados Brix. Espero no estarlos confundiendo. Perdón por no desglosarlo del todo. Pero espero que más o menos quede claro.
Sí, va bien. Díganme si no. Va bien, gracias. Entonces, para las personas que me decían, oye, Karen, hay una tabla que donde diga qué fresa y cuánto azúcar puedo poner, la podríamos construir justo a partir de esto, ¿no? O sea, yo tengo la fruta, sé cuáles son sus grados Brix en promedio, y entonces puedo poner para 1 kilo de esta fruta, podría desglosar toda la cantidad de azúcar que se requiere para hacer una mermelada entre 65 y 68 grados Brix. ¿Sí? Pero yo no la he encontrado, pero ahora que surgió la pregunta me parece pues muy interesante y muy útil esa conversión y la podemos hacer, no es difícil. Ujú. Yo sé que esto de los cálculos luego resulta más confuso que aclarador, pero espero que con el desglose les quede un poquito más claro a los que no les ha quedado claro. Ujú. Sí, esta presentación, claro, sí se las voy a compartir. Solo déjenme modificarlo para que venga bien desglosado, ¿vale? Entonces, esto es un poco, a lo mejor les confunde, perdón, el que vaya de un lado al otro, ¿no? O sea, por un lado, esta primera parte del ejercicio, de lo que nos habla es cuánto azúcar tenemos en 1 kilo de fresa, conociendo los grados Brix. Ahora, esta segunda parte, digamos, del problema, lo que nos quiere decir es cuánto azúcar necesito dado los 1000 gramos de fresa, pero son fresa, ¿no? Ya sé que tiene 140 gramos, que hay 140 gramos de azúcar en 1 kilo de fresa. Y entonces despejo, ahora aquí despejo la cantidad de azúcar conociendo la resta o la diferencia de los grados Brix que requiero finalmente menos los que ya tengo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor les confunde un poco eso, que vaya como de un lado al otro, ¿no? Pero es utilizando la misma fórmula, solo con dos objetivos distintos, ¿no? Entonces, bueno, una vez, y este es quizá el paso crucial, ¿no? El de la consistencia. Ya decíamos, oye, bueno, pues no tengo un brixómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Porque cuando tienes un brixómetro, tú estás haciendo el cocimiento de la mermelada y tomas una muestra y dejas que se enfríe. Es importante que esté fría. Hay algunos de estos brixómetros que tienen ajuste de temperatura y entonces no importa qué tan caliente lo pongas, ¿no? Pero si vieron en el video, hay algunos brixómetros que solo te dan la medida, por ejemplo, a 20 grados. Y si tu muestra no está a 20 grados, puede variar un poquito la medida, ¿no? Entonces, ¿cuándo detienes tú? Cuando dejas de cocer tu mermelada es cuando llegas a entre 65 y 68 grados Brix. Yo les recomiendo que lo detengan entre 64 y 65, porque cuando lo apagan, pues todavía hay calor, ¿no? Y entonces se sigue consumiendo, se sigue reduciendo nuestra mezcla y va a ir aumentando estos grados Brix, ¿no? Entonces, para que no se les pase, si ya vieron que ya están en 64, pues ya ahí lo apagamos. ¿Qué pasa después? Después lo pasamos ya a nuestro frasco, ¿no? A nuestro recipiente de vidrio y antes de hacer esto, quitamos, se va a generar espuma. De hecho, es importante que ustedes lo muevan para generar la espuma y quitar esa espuma y lo pongan en un recipiente. Entonces, ya que quitan esta espuma, lo ponen en el recipiente, se va a bajar un poquito la temperatura. ¿Qué tenemos que hacer después? A ver, ¿quién se acuerda? La espuma la vamos a quitar con un colador. Ajá. Y ¿cómo vamos a cerrar nuestro frasco? ¿Se acuerdan? Colocándolo a baño María. Así es, ¿no? Porque cuando nosotros lo pasemos al frasco va a bajar la temperatura. Y no queremos que bueno,
Y no queremos necesitamos que esté caliente para que se genere el vacío, ¿no? Cuando nosotros pongamos nuestra tapa, se cierra el vacío. Entonces, por eso es que lo ponemos en baño María, ¿no? El envasado, aquí como menciona en la diapositiva, no debe ser menor a 85 grados, ¿no? Para favorecer el vacío. Entonces, mientras está ahí, nosotros podemos ver que ya está hirviendo, pues eso es obviamente más de 85 grados, entonces ponemos la tapa con cuidado, ¿no? Podemos ayudarnos por ahí de algún trapito o algo así para no quemarnos. Ponemos el frasco, lo cerramos y se acuerdan que es buena idea como voltearlo, ¿no? Si lo volteamos, eso va a evitar que se condense el agua en la tapa, pero además que también como que de alguna manera se esterilice, por así decir, la tapa, ¿no? Porque la tapa pues teníamos el frasco abierto, ¿no? Y pudieron haber caído por ahí, no sé, pasó nuestro gato de casualidad, ¿no? Pasó a un lado y tal vez traía por ahí algunas bacterias, entonces, aunque nosotros ya estamos estamos cerrando al vacío, pues puede ser que en ese pequeño instante que nosotros estamos envasando, le caigan algunas bacterias a nuestra tapa, entonces por eso se recomienda justo en ese momento voltearlo, como está súper caliente, a lo mejor está casi a 100 grados, recuerdan que las bacterias, sobre todo las patógenas, no resisten más allá de los 50, 60 grados, entonces esto va a eliminar cualquier bacteria patógena que pudiera haber estado en la tapa, y ya después lo podemos voltear, ¿no? Pasado el tiempo, ya que se enfríe bien, y ya lo tenemos, ya lo conservamos, ¿no? Es importante, como les decía, poner nuestra etiqueta. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner, por ejemplo, en una mermelada, el mayor contenido pues es el de la fruta, ¿no? Entonces, ese tendría que ir en primer lugar. ¿Qué porcentaje de fresa hay, no? Esto de análisis de carbohidratos, pues eso ya no lo hace una empresa que se dedica a esto, ¿no? Cuántos azúcares totales, pero esto también nosotros lo podríamos reportar si tuviéramos un Brixómetro, ¿no? Al menos un estimado. Sin embargo, esto etiquetado, ya cuando se hace a nivel comercial, sí requerimos de alguien que nos haga estos análisis, ¿no? Entonces, básicamente nuestras mermeladas son la fruta y el azúcar, ¿no? Eso es lo que reportaríamos. Si le agregamos pectina, tendríamos que reportar que pusimos pectina. Si le agregamos limón, pues también habría que reportar justo el porcentaje de la cantidad de ácido cítrico. O si agregamos ácido cítrico en polvo, también tendríamos que reportar eso, ¿no? Todo lo que pongamos es importante ponerlo, ¿no? Entonces, como a manera de resumen, digamos que los requisitos básicos, ¿no? O sea, que se deben de cuidar y no necesariamente porque no la vendamos en una cadena grande, no vamos a cuidar. Nosotros podemos ir avanzando, como por ejemplo, en revisar estas normas, en ver qué medidas se plantean ahí y de pronto ir adoptando algunas de ellas. Podríamos comprarnos un Brixómetro, aunque sea de los económicos, ¿no? Para ir estandarizando un poquito más la preparación de nuestras mermeladas. Recuerden que mínimo 64, máximo 68%. Cuando pasas de estos grados Brix, lo que puede pasar pues es que se te cristalice, ¿no? El pH, podríamos medir el pH de la pulpa, ¿no? Justo antes de que entre el proceso de cocción. Entonces, recordando que debería estar entre 3.2, 3.7. Esto a veces se soluciona agregando pues, jugo de limón a nivel muy casero o a nivel ya más semi-industrializado, pues con ácido cítrico. Importante también, por ejemplo, en este sentido de la regulación, medir el contenido de alcohol, ¿no? Máximo se permite 0.5, ¿no? En porcentaje volumen. Eso viene en las normas, ¿no?
el uso de conservadores en la parte de las normas, cuando habla de los aditivos, se pueden utilizar el benzoato de sodio o el sorbato de potasio, máximo 0.05, ¿no? gramos en cada 100 mililitros. No se permite el uso de antisépticos, o sea, por ejemplo, que digan, yo desinfecté mis frascos con alcohol, ¿no? Eso no está permitido dentro de las normas, o sea, sí tiene que ser bajo procesos de esterilización y pues debe estar libres de bacterias patógenas, ¿no? Incluso en la regulación se permite un contenido de moho de 5 campos positivos, es decir, como 5 bolitas, 5 crecimientos de hongos por cada 100, ¿no? Eso es una técnica de microbiológica, ¿no? Donde también pues hay empresas que se dedican a hacerlo, aunque vean que de hecho se permiten ciertos mohos. ¿Por qué creen que se permiten? Tal vez porque sean benéficos para la flora. No. ¿Sabes? Se permiten porque cuando se envasa, cuando se pone la tapa, como yo les decía, puede ser que simplemente sopló el viento y ese viento traía unas esporitas y se quedaron ahí, ¿no? Si nosotros hacemos el proceso de sellado al vacío, va a ser muy difícil que esas esporas germinen y crezcan, ¿no? Porque además ya cuidamos la parte de la cantidad de solutos que hay en nuestra mermelada, ¿no? No debería crecer nada, pero las esporas pueden estar ahí. Y en estas pruebas microbiológicas, pues obviamente les ponen todas las condiciones ideales para que puedan germinar. Entonces, puede ser que esté presente en tu mermelada como espora, tú la untas en tu pan, te la comes y no pasa nada, ¿no? O sea, al final eso no te va a causar nada porque no germinó, no tuvo un metabolismo ese moho, ese hongo, de tal suerte que pues tampoco pudo generar esas toxinas que te hagan daño. ¿Sí?